Amén. Hermanos, el mensaje de hoy, muchos tienen conocimiento sobre este tema. Creo que la mayoría de los que estamos aquí sabe sobre esto, porque es lo que comúnmente hablamos cuando predicamos a alguien allá afuera. Pero quisiera darle un poquito de más extensión a este tema, y quisiera también hacer notar algunas diferencias, y a lo mejor le voy a cambiar un poquito la perspectiva que tenemos acerca de ciertas cosas. Amén. Así que si ven o escuchan algo como que no se está entendiendo muy bien, les aseguro que al final sí tiene un punto. Amén. Amén, gloria a Dios. Bueno. Hace casi un poco más de un mes, recuerdan, pasó Navidad. El tiempo pasa muy rápido, ¿verdad? El tiempo se va rapidísimo. ¿Y se acuerdan cómo andaba la gente corriendo para todos lados en la Navidad y las festividades y todo esto? Y nosotros aprendimos ciertas cosas sobre esta tradición. Amén. Aprendimos ciertas cosas sobre estas costumbres. Pero desde hace mucho en mí había cierta perspectiva diferente. Amén. Y se aumentó mucho en estos días pasados. ¿Por qué? Porque desde una perspectiva que muy pocos han visto, lo vi. Y este punto me lleva también a otro, sobre una festividad en el mundo. Para nosotros es otra cosa. Dentro de poco más de un mes, creo que es Semana Santa también. Y yo quiero como que poner alguna conexión. ¿Por qué? Porque yo leía hace mucho un libro que me hablaba de esto, y sí me cambió la perspectiva. Y hablo de la Navidad. Les decía que todo me va a llevar a un punto. Entonces, ciertamente la palabra de Dios dice que son buenas noticias. Son buenas noticias para todo aquel que le recibe. Para toda la humanidad. Cuando Jesús nació. Vamos a leer esto por favor, hermanos. Lucas capítulo 2. Y después de esto doy el punto. Lucas 2, del 8 al 20. Amén. Amén. Leo para ustedes la palabra de Dios, en el nombre de Jesús. Dice: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues
apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores, glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Amén. Parece fuera de tiempo, fuera de temporada este mensaje, pero no es así. Amén. ¿Por qué? Los ángeles decían en el capítulo 14, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Amén. En el cielo, no solamente ese día se glorifica a Dios, sino todo el tiempo, día y noche, se está dando gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Allá no era una ocasión diferente en cuanto a alabar a Dios, pero para los hombres sí. Las buenas nuevas, las buenas noticias eran para la humanidad. Por eso se dijo, y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres, porque el Todopoderoso había tenido en ese momento buena voluntad para con los hombres, empezando un plan de redención. Desde ahí empezaba, y la gente festeja muchísimo este hecho, el cual la Biblia no nos dice que lo festejemos, lo dice el mundo. Amén. Y ciertas congregaciones también cristianas lo hacen, pero no se dijo que se recordara esto. Amén. ¿Por qué? Porque en el cielo y en la tierra creo que se preparaba algo muy diferente a una fiesta. Los hombres sí tenían fiesta, pero la creación entera estaba empezando a ver el plan de que el Todopoderoso que se iba a manifestar tenía que ser muerto, maltratado, desechado por los hombres pecadores. Toda la humanidad llena de pecado, indignos ni siquiera de mirar al Señor, le habían de ver, lo habían de escupir, lo habían de herir, de lastimar. No solo ellos, las generaciones siguientes y siguientes hasta la actual, lo íbamos a estar lastimando, lacerando. El Todopoderoso venía a nacer, se hacía imagen y venía a la tierra. Y la creación entera sufría esta agonía. Y venía y veía y sentía que el Todopoderoso venía a sufrir por quienes no éramos dignos. ¿Por qué? Porque todos se descarriaron, dice la palabra de Dios. No merecíamos todo esto que el Señor estaba empezando a hacer. Venía a la tierra para ser lastimado por el hombre, no muerto, porque recordemos que nadie le quita la vida. Amén. Entonces este hecho era muy diferente. La Navidad se toma desde otra perspectiva cuando vemos que el Todopoderoso venía para sufrir. Nosotros sí, gracias a ese sacrificio, somos redimidos. Gracias a ese sacrificio podemos tener una esperanza de salvación. Pero si tomamos en cuenta lo que le hicimos, lo que pasó con la humanidad hacia Dios, fue fatal. Creo que en el cielo no había tanta fiesta. La adoración seguía, pero sabían que el Altísimo venía para ser lastimado. Se toma la Navidad desde otra perspectiva cuando nos damos cuenta desde ese punto, que es una agonía de 33 años más o menos que se calcula, ¿no?
Imagínense ahorita a alguien que está desahuciado o alguien que ya tiene una pena de muerte. Estoy hablando de una persona normal. Sí, amén. Creo que es fatal estar pensando constantemente la hora en que va a morir. Y el Señor se hizo hombre. Entonces se sujetó también a las emociones humanas. Por eso lloraba y sentía. Y en el Getsemaní fue donde dijo: si quieres, pasa esta copa de mí. Hablaba la humanidad del Todopoderoso. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Por qué? Porque tenía la carne o el hombre manifestado en hombre. Había miedo por el dolor, pero el amor era más grande. Entonces, por eso este mensaje se llama el mayor acto de amor. Amén. Y quisiera recalcar algo que ya lo conocemos, ya sabemos esto, pero sí quisiera recalcarlo. La palabra de Dios habla del Padre y del Hijo. Amén. Y sabemos que es uno solo. Pero la humanidad, la mayoría de la humanidad, como no ha tenido el discernimiento y el Espíritu de Dios no les ha revelado en sabiduría, creen que son tres. Nosotros sabemos que no. Y ellos dicen: ¿por qué si habla de que envió a su Hijo? Sabemos que no. Porque la misma palabra de Dios decía que Él mismo era el Padre. Vamos a leer en Isaías 9. Isaías 9, 6 y 7. Amén. Vamos a tomar esta profecía que hablaba de el nacimiento de Cristo. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Amén. Voy a hacer una pausa ahí. Porque un niño nos es nacido. ¿A quién? Al hombre, a la humanidad. Les iba a nacer un niño, un hijo. Por eso él se autonombró Hijo del Hombre. Si vemos que todo tiene sentido, porque el Señor en su palabra es perfecto. Dice: y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Amén. Su nombre iba a ser Padre eterno. No tenemos entonces una segunda persona de la Trinidad, como dicen allá afuera. No la hay. El mismo. Ok. Vamos a pasarlo ahora en esto. El versículo en el cual se ha malinterpretado muchísimo. San Juan 3:16. Todos lo sabemos, vamos a leerlo con la ayuda de Dios. Amén. Amén. San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice que de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, al único. Si lo tomamos como si fuese un hijo, habría un momento de creación, un momento de inicio, y la palabra de Dios no nos refiere a eso. No hay un punto de inicio de Jesús. Entonces, ¿por qué dice que un hijo? Leímos o aprendimos que Él se autonombra el Hijo del Hombre, porque ya se había profetizado. Ahora imagínense ustedes esto, que
Uno, como padre o como persona, les dice a alguien que va a hacer algo y no va él, envía a su hijo o algún familiar. No sonaría lógico, a menos que él mismo fuera. Vamos a leer Ezequiel 34. Ezequiel 34, 11 al 15. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor. Porque así ha dicho Jehová el Señor. ¿Quién? Jehová el Señor. He aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré a mis ovejas y las libraré de todos los lugares que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil, y en pastos suculentos será apacentada sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas, y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Amén. Ahí dice el Señor Jehová, yo mismo. Si hubiese mandado a un hijo, ¿no se contradeciría él? Pero no lo entendemos. Su nombre iba a ser Hijo del Hombre, se iba a autonombrar. Porque dijo, él prometió, yo mismo iré. No dijo, enviaré, como decía, enviaré a la casa de tal, enviaré. No. Dijo, yo mismo iré. Amén. Amén. Ahora, San Juan 10:11. Perdón que les dé todo esto, creo que la mayoría sabe de esto, pero hay que afirmarlo porque algunos de mis hermanitos no tienen estas citas para que las estudien. San Juan 10:11. San Juan 10:11. ¿Qué dijo Jesús ahí? Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Amén. Se presentaba como lo que había prometido. Yo soy el buen pastor. Yo soy. No se presentaba con otro nombre, otra característica. Decía, yo soy. Y ese pueblo no le reconocía. No le reconocía como el Todopoderoso que había prometido miles, creo, de años atrás, que iba a venir a buscar a sus ovejas él mismo. Entonces, allá afuera, al no entender esto, muchas personas se crean su propia ideología y crean diferentes personas. Eso ya es ser religiones politeístas, de creer en varios dioses. Y dicen, no, es uno, solo que se manifiestan tres personas. La Biblia nunca habla de tres personas ni de una trinidad. Y dicen, no dicen, ellos mismos dicen, no lo dice, pero hay pruebas de. No, la Biblia no da pruebas de que sean tres personas. Si no se estudia y no se busca, no se pide sabiduría de lo alto, no se puede entender esto. No se puede entender porque Él mismo vino. Por eso no me imagino
que fuese el mayor acto de amor cuando si digo yo amo a alguien, envío a alguien más? Si yo amo a alguien, pues que vaya mi hijo. No voy a ir yo. Sí lo amo mucho, sí. Pero la Biblia me dice ahorita cuál es el verdadero acto de amor. Amén. Vamos a leer Colosenses 2:9 con la ayuda de Dios. Colosenses 2:9. Amén. Colosenses 2:9. Amén. Dice, porque en Él habita corporalmente la plenitud de la deidad. La deidad es Dios. Y dice que en Él habita la plenitud, o sea, plenamente es Dios. No era una tercera persona o la segunda, como le llaman. No. Él es la deidad plena. El creador del cielo y de la tierra estaba frente a ellos y no lo reconocían. Amén. Él mismo era y no lo podían ver. Vamos a pasarnos a 1 Timoteo 1:17. Primera Timoteo 1:17. Amén. Dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Por qué hablamos de esto? Porque Dios, dice aquí, o como Padre, es invisible. Nadie lo había visto. ¿Por qué? Porque no vemos los espíritus. Y Dios es espíritu. Entonces el espíritu no es una tercera persona. Es Dios mismo, porque Dios es espíritu. Pero acabamos, ¿sí me voy explicando? Dios es espíritu. Dice la palabra de Dios, y en espíritu es necesario que le adoremos. Amén. No dice que era aparte. Dios es espíritu. Él es su espíritu. Ahora vamos a Colosenses 1:15. Por favor. Amén. Dice la palabra de Dios, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Amén. Él es la imagen de lo que no podíamos ver o lo que no podían ver. La plenitud de la deidad ahora tenía una imagen y era Jesús. Él era Él mismo. Amén. Vamos a leer Juan 1:18. Juan 1:18. Amén. Dice la palabra de Dios, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Qué es el seno? En Él. Que está dentro de Él, que es la esencia de Él. Que era Dios mismo, era su esencia porque está dentro de Él. Y se había manifestado en carne. No dice que era otra persona. Él mismo era, porque estaba dentro de Él, era su esencia. Así como nosotros somos tripartitos, cuerpo, alma y espíritu. Era parte de esa esencia, porque fuimos formados a la imagen y semejanza del Dios Altísimo. Entonces,
era su esencia de Dios. ¿Por qué? Porque viene del seno, de dentro del Todopoderoso. Él mismo era. Y dice que Él se dio a conocer. Se dio a conocer a los hombres a través de Jesús. Ahora vamos a leer Juan 15, 12 al 14. Amén. San Juan 15, versículos 12 al 14. Amén. Dice la palabra de Dios. Este es mi mandamiento. ¿Quién habló? Jesús. El Todopoderoso daba su mandamiento. Así como el Padre dio los mandamientos, estaba dando su mandamiento. Que os améis unos a otros como yo os he amado. Y nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Amén. Entonces, si nadie tiene mayor amor que este, el mayor amor que se puede tener por alguien no es dar a tu hijo, no es dar a alguien, sino dice aquí que uno ponga su vida por sus amigos. Amén, gloria a Dios. O sea que el mismo Dios estaba poniendo su vida por sus amigos. No envió a un hijo como tal. Sí, la palabra de Dios se refiere ahí como al hijo porque no lo entendemos, porque muchos no entienden esta parte, que él mismo es. Y se forman sus teorías, sí, porque no las entienden. No hay sabiduría en ellos, o no se les ha revelado esta parte. ¿Por qué? Porque cuando dicen, no, pero estaba el Padre ahí, cuando fue bautizado, estaba el Padre, habló. ¿Y cómo podían estar los tres? ¿Por qué? Porque minimizan el poderío del Señor. Como si Dios no pudiese manifestarse así. Hacen en poco el poder de Dios. Amén. Dios está en todas partes. Y dicen, ¿por qué el Señor rogaba al Padre? Porque nos dio ejemplo de cómo teníamos que hacer. Nos dijo, ejemplo les he dado. Para que nosotros rogásemos al Padre, que Él mismo era. Amén. Entonces aquí dice que nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Entonces Él mismo se estaba dando. ¿Por qué? Porque ese es el mayor amor. No enviar a alguien que muera, por mucho que le amemos. Si alguien envía a su hijo, pasará el tiempo y habrá pasado el dolor. Mas si da su vida, es muy diferente la historia. Sí, amén. Dice el 14, vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y a este punto quería llegar en la primera parte, que fue Dios mismo porque de verdad nos amaba o nos ama. Amén. Es que todavía no nacíamos en esos años. Amén. Pero ya tenía ese amor. Imaginen lo valioso que es esta sangre, que han pasado más de 2000 años y generación tras generación se sigue lavando con la misma sangre. No es como un corderito o alguien que se portó bien. Tenía que haber una mano divina interviniendo que tuviese el poder de redimir, porque dice su palabra que sin sangre no hay redención de pecados. Entonces tenía que ser una sangre con un valor incalculable e interminable. Pero dice aquí
nosotros hacemos valorar este sacrificio, somos los amigos de los cuales Él habla. ¿Por qué repito este mensaje? Porque nosotros deberíamos de serlo, porque somos los que estamos dentro del pueblo de Dios. Amén. Amén. Nosotros somos los que habitamos en la presencia del Señor. Así es o así debería ser. Y perdón que hable fuerte, hermanos, o que hable así y no traigo palabras tan emotivas como muchos animadores. No las traigo. Tengo un mensaje simplemente de la palabra del Señor que dice: arrepentíos y convertíos. Gloria a Dios. No tengo palabras para apapacharles, Gloria a Dios. porque la palabra me llegó a mí primero. Amén. Dios. Entonces, ¿valgo yo esa sangre? Porque los coaches, como les llaman, los motivadores, dicen: levántate, tú puedes, mira, Dios te ama, entonces vales la sangre de Cristo. No valgo eso. Yo no valgo eso. No valgo eso. Era un sacrificio gigantesco que han pasado milenios y la sangre sigue comprando almas para Él. ¿Por qué comprando? Porque las redime. Redimir es volver a comprar. ¿Por qué? Porque todos nos descarriamos como ovejas que no tienen pastor. Entonces no valgo esta sangre. Ahorita regresamos a este punto. Quiero hablarles de un tema no diferente, pero que incluye eso. Y les quiero hablar sobre el infierno. Amén. Ahorita va a haber una conexión de los temas. Amén. ¿Sí entendemos qué es el infierno, hermanos? ¿Sí? Primero vamos a ver dónde está y cómo es. Vamos a ir a Job 28:5. Amén. Dice la palabra de Dios, Job 28:5. De la tierra nace el pan, y debajo de ella está como convertida en fuego. Amén. Amén. Se dice que el libro de Job es mucho más antiguo que cuando se escribió el libro de Génesis. Y ya se tenían estos conocimientos. Amén. Ya se tenía este conocimiento. Estos hombres, había sabiduría en ellos y sabían que debajo de ella, dice, está como convertida en fuego. Amén. Ya sabían que debajo había fuego. Y hay más descubrimientos aquí en la palabra de Dios, pero vamos a enfocarnos en esto nada más. Vamos a leer Amós 9:2. Perdón que los ande trayendo de aquí para allá en la Biblia. Amós 9:2. Amén. Dice la palabra de Dios: aunque cavasen hasta el Seol, de allá los tomará mi mano, y aunque subieren hasta el cielo, de allá los haré descender. El Seol es un sinónimo del infierno. Ahorita vamos a ver otros sinónimos de por qué la palabra del Señor les llama así, pero bueno, son sinónimos de. Pero aquí nos enseña, dice que aunque cavasen hasta el Seol. La Biblia nos da entonces una referencia de que el Seol está bajo la tierra. Amén. Dice que está bajo la tierra. Que aunque cavasen,
de allá los tomará su mano. Amén. Amén. Vamos a leer ahora Números 16:30. Amén. Amén. Número 16:30 dice la palabra del Señor. Mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca, y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Amén. Amén. Y vamos a ver que no era algo simbólico. ¿Por qué? Porque hay religiones que para ellos el infierno y todo esto es algo simbólico y dicen que no existe el infierno. Y vamos a leer por eso muchas citas de esto, porque no es nada simbólico. Se cumple esto en Números 16:33, que está más adelante. Amén. Ahí mismo. Números 16:33, solo 3 versículos adelante. Dice, y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra y perecieron en medio de la congregación. Amén. No fue nada simbólico esto. Entonces el Seol está en la tierra, debajo de la tierra. Debajo de la tierra. Amén. Eso nos dice la palabra de Dios. Amén. Y hay sinónimos de infierno, como les decía. Vamos a leer otras donde se refiere al Seol. Job 24:19. Job 24:19. Amén. Dice la palabra de Dios: la sequía y el calor arrebatan las aguas de la nieve, así también el Seol a los pecadores. Vamos a ir viendo que este lugar del Seol es para alguien, para los pecadores. No lo digo yo, lo dice la bendita palabra del Señor. Amén. O sea que muchos ya hay un destino, o desde que nacen parece que ya tienen, no es que haya un destino, sino que ya está escrito que es para ellos. Amén. Proverbios 1:12. Amén. Dice la palabra de Dios: los tragaremos vivos como el Seol, y enteros como los que caen en un abismo. Amén. Ese es el Seol, es un lugar donde van almas llenas de pecado. Ese entonces es un sinónimo de infierno. Hay otra palabra con la que la palabra de Dios se refiere a ese mismo lugar, y es el Hades. Amén. Amén. Vamos a leer Mateo 11:23. Mateo 11:23. Amén. Amén. Dice: y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo,
hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Entonces había peores lugares que Sodoma, ¿verdad? Pero bueno, tuvo misericordia el Señor. Pero eso es un sinónimo del Seol, es el Hades. Vamos a leer Hechos capítulo 2. Hechos 2 del 25 al 27. Hechos capítulo 2 del 25 al 27. Solamente estoy acentuando y dando una idea de que nada de que se refiere al infierno es ficticio, es simbólico, nada de eso es. Amén. Y lo dice por eso con otros sinónimos, otros nombres, pero se refiere al mismo lugar. Hechos capítulo 2 del 25 al 27. Dice, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua. Y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Amén, gloria a Dios. ¿Por qué hablaba de esto? No es que hubiese un destino predicho para que vayan al infierno, sino que cuando está en pecado, su destino es el infierno. Amén. Amén. Por eso decía David, no dejarás mi alma en el Hades. Dice, no permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Por qué? Bueno, ahorita vamos a la explicación. Vamos a leer Salmo 16:10. Salmos 16:10. Amén. Amén. Es que es la confirmación de que David fue el que decía estas palabras. De hecho, lo cantamos mucho en una alabanza, muy común aquí en la iglesia. Salmos 16:10 dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Pero la palabra de Dios, creo que es desde el 7, Salmo 16:7, para que sea lo mismo, dice, bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, y mi carne también reposará confiadamente. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Amén. Así que el alma o la persona que está en pecado, yo no lo sé, cada quien sabe su corazón, cada quien en su conciencia le acusa, el Señor lo sabe si está o no en pecado. Porque no con el hecho de estar aquí y de que cantemos y que escuchemos es garantía de que vamos a estar con el Señor. Amén. ¿Y por qué es tanto temor para este lugar? Porque ni siquiera era para las personas. Amén. Vamos a leer Mateo 25:41. Mateo 25:41 con la ayuda de Dios. Mateo capítulo 25, versículo 41. Amén. Ya vamos entrando un poquito más
Dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Esa es otra forma de llamarle a ese lugar, el fuego eterno. Pero dice aquí que era preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Por qué quiero hacer esta aclaración? Porque, bueno, voy a dar el nombre de esta secta llamada los Testigos de Jehová. Tengo por ahí ya un estudio acerca de todos sus argumentos. Y santo Dios, pues todo está muy torcido, porque para ellos nada existe de esto, no existe la bestia, no existe nada de eso. No existe la muerte, para ellos la muerte es mueres y se acabó, no existe el infierno y todo es simbólico. El juicio es simbólico, todo es simbólico. Amén. Incluso llegan a decir, les comento esto porque cualquiera puede tener una conversación con estas personas que no tienen el conocimiento de la palabra, sino de sus libros que les dan sus líderes. De la palabra no tienen conocimiento. Entonces dicen ellos que esto no se puede, que es imposible. ¿Por qué? Porque como el diablo y sus ángeles son espíritus, que el fuego no les puede hacer nada, porque son espíritus. Pero no es un fuego común, como que yo prendo una leña y hago lumbre y ya. Dice la palabra de Dios que este fuego es preparado para Él. Preparado para Él y sus ángeles. No es un fuego común. Este fuego no se apaga. No puse la cita del rico y el mendigo. ¿Por qué? Porque es la que comúnmente usamos. Y la palabra de Dios nos da más partes. Pero tomando en cuenta esto, ya lo habíamos aprendido en una prédica con nuestro pastor, que de la forma del alma, de que siente. Porque el rico decía que era atormentado, en la parábola del rico y Lázaro. Sí. El rico ya no estaba en su cuerpo, era el alma que estaba en el Hades. Y decía que era atormentado en esa llama. Entonces contrarresta lo que en esta secta de los Testigos de Jehová refieren. ¿Por qué? Porque la palabra nos enseña que es preparado para ellos, para el diablo y sus ángeles. Entonces, este lugar ni siquiera era para los humanos, para el hombre. No era para el hombre. Era para el juicio del diablo y de sus ángeles. Entonces, si ellos son atormentados en este lugar, ¿cómo será entonces para un alma? Creo que es un tormento. No, es mucho más. Es peor. Es peor. Porque, pues obviamente son potestades espirituales más grandes. Era un castigo más grande. Y si ellos son atormentados con eso, ¿qué será de las personas que vayan a ese lugar? Amén. Vamos a leer Mateo 13:40. Es otro nombre, nada más ahí. Mateo 13:40 al 42. Dice, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Ese es otro nombre que se le da al mismo lugar, el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. Amén. Ahí se está refiriendo a la humanidad que esté ahí, en el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué? Porque los que vayamos con el Señor, en la esperanza que nos da, dice que seremos transformados.
que se nos dará otro cuerpo. Pero no dice que los que desciendan sean transformados. Por eso es que aún su conciencia está ahí, aún el enojo, los pensamientos están en el alma, las emociones, las sensaciones, aún las tienen presentes, porque no fueron transformados. Los hijos de Dios son los que son transformados. Amén. Amén. Y ahí estarán llorando y crujiendo los dientes. Es cuando alguien tiene coraje. Su coraje está ahí. Ya no pueden hacer nada. Y aún en ese horno de fuego, yo no alcanzo a entender de verdad este sufrimiento para estas almas. Vamos a leer Marcos 42 al 48. Marcos 40, perdón, 40, a ver, me equivoqué. No es Marcos. Sí, perdón. Entonces, no, se me perdió ese. Pero tengo todavía más. Amén. Amén, gloria a Dios. Vamos a leer ahora, hermanos, Apocalipsis 20:14. Apocalipsis 20:14. Amén. Dice la palabra del Señor: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Ahí es otro lugar. Porque ¿cómo podría ser el lago de fuego lo mismo si ahí fue a ser lanzado la muerte y el Hades? El infierno va a ser lanzado a este lugar, al lago de fuego. Amén. Y creo que esto es mucho peor, porque dice que ya es la muerte segunda, ya es el final. Amén. Amén. Apocalipsis 20:10. Dice la palabra de Dios: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Amén. No nos estamos metiendo ahorita en todo lo demás de la profecía y todo eso. Nada más estamos viendo los lugares aquí. Y dice que en ese lugar fue lanzado el diablo, en un lago de fuego y azufre. También dice que serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Estamos hablando del mismo tormento. Amén. Amén. Para el enemigo de nuestras almas. Entonces, ¿cómo será para un pecador que vaya ahí? Una persona, un alma que no tiene a Cristo. Si ellos mismos van a ser atormentados. ¿Y por qué van a ir también ahí las almas que no tengan a Cristo? Porque van a estar en el infierno. Y el infierno será lanzado al lago de fuego. Amén. Amén. Sí. Pero ¿quiénes son los que van a estar ahí? Vamos a leer Apocalipsis 20:15. 20:15, ¿no? Creo que Que nos haya inscrito. Sí, dice la palabra de Dios:
y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Creo que ese es uno. Una vez les hablé de algún versículo muy triste, que es cuando el Espíritu de Dios se va. Y a mí me parecía en ese momento lo más triste que puede haber, pero creo que ahora sí es el más triste de todos, porque dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. Ponga en su mente, hermanos, ahorita como está, si el Señor viene hoy, si la muerte le sorprende hoy, mañana, ¿cómo se va a sentir estar delante del Señor y que nuestro nombre no esté ahí? Se va a hacer berrinche, se va a patalear, se va a lo que sea, pero ya no hay vuelta atrás. Ya no hay, y creo que eso es lo más triste, porque ya será... Inevitable. No, ya es inevitable. Ya no se va a poder hacer nada. Apocalipsis 21:8. Son los que no estarán inscritos. Dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Yo no sé, hermano, cuál es tu lucha. Yo no sé cuál es tu gigante. Amén. Yo no lo sé cuál sea tu tentación, cuál es tu pecado, si el Señor ya te perdonó. Yo no lo sé. Pero algunos, o creo que muchísimos, cuando leemos la palabra de Dios y encontramos versículos que describen ciertas características de personas, en alguno encajamos. En alguno encajamos. Aquí dice los cobardes. ¿Cobardes en qué? ¿Tener miedo es pecado? Sí. Todos te han temido. Todos han temido. Pero muchos tienen miedo a dejar su vida del mundo. Están tan arraigados a las costumbres, al mundo, a los vicios, a lo que nuestra carne está más propensa a, que son cobardes y dicen, no puedo dejar. Esto es más grande que lo mío. No puedo. Yo he escuchado a muchas personas, incluso no hace mucho le hablaba del Señor a una persona que pues yo conocí cuando estaba bien, pues una persona fuerte, muy centrada. Pasan años y le vuelvo a ver y está muy, muy delgado y es muy, muy alcohólico, a tal grado que no puede dejar de tomar ya, para nada, todo el tiempo está alcoholizándose. Y él ya dice, es que yo no puedo, ya estoy así. Y hay personas que se les da el mensaje y tienen miedo a cambiar sus vidas, a que no puedan no puedan. Otros, pues por simple orgullo, creen que su vida es mejor así. Creen que su vida está de lujo. Y dicen, no, yo no puedo, yo lo mío y tú lo tuyo. También le hablaba a otro y se molestaba y me decía, ¿sabes qué? Tú con lo tuyo y déjame a mí. Tú sí te dedícate a eso. ¿Por qué? Porque hay cobardía. Hay cobardía y eso ha estado en muchos. En mí estuvo. ¿Por qué? Porque desde años atrás tenía el llamado y me hacía como que, no pasa nada. No. Me salía y era lo mismo. Porque decía, no hombre, está muy difícil para mí. Eso es cobardía. El no querer dejar la vida que llevamos. Aquí dice también que los incrédulos. ¿Por qué hago hincapié? Porque pareciera eso muy ligero.
Pareciera que no pasa nada si tengo un poquito de miedo. Lo demás sí lo hago bien. Híjole, es que son pequeñas cosas y también llevan el mismo destino. Hay una parte en la palabra de Dios que dice, desde tiempos de Juan el Bautista, me lo sé en la otra versión, dice que el reino de los cielos se hace fuerza y los valientes, en esta dice los violentos, pero la versión 1909 dice, y los valientes lo arrebatan. Entonces, si no eres valiente, hermano, y estás siendo un cobarde y dices, pues yo nada más voy y ya, me presento ahí en la iglesia y ya, no voy a cambiar mi vida, pues los demás que sigan como están, yo me quedo aquí y no pasa nada. Total, me congrego, no me porto mal, no hago mal a las personas. Pero dice adelantito, e incrédulos, que no creen que de verdad el Señor puede cambiar tu vida. No creen de verdad que hay un lugar de tormento del cual estamos leyendo. Y yo no sé, hermano, si tú pienses que esto es, que no creo que me vaya. No creo, Dios es bueno. Yo voy y le pido perdón. Sí, pero se convierte en un círculo vicioso. De que venimos y le pedimos perdón aquí, salimos y hacemos nuestra vida cotidiana. Se nos olvida. Y es un círculo que estamos nada más jugando. Y entonces el Señor no obra, porque no le creemos. Que el Señor sí nos puede ayudar a cambiar. No le creemos al Señor a veces, vemos milagros, vemos cosas, vemos que el hermano sí puede, pero no creemos que pueda pasar en nosotros. Si estamos enfermos, no, pues el hermano sí sanó. No, pues yo quién sabe, porque a lo mejor el Señor quiere que me quede así. Pues a lo mejor sí. Pero porque el corazón está envanecido. Ciertamente no todos. No todos, porque Pablo lo tenía, estaba enfermo y había rogado y le dijo el Señor, bástate mi gracia. Amén. Pero no somos Pablo. No somos Pablo. El Señor tiene poder, pero nos falta fe. Nuestra fe es pequeñita. Nuestra fe es pequeña y no creemos. Y parece que esto es muy ligero. Creemos que estas cosas de las cuales hacemos, pues no es para tanto. Pero aquí dice la palabra de Dios que los cobardes e incrédulos serán lanzados al lago de fuego. Y como les digo, hermanos, el mensaje me llegó primero a mí. Primero estuvo redarguyendo en mí también. Y yo soy iglesia con ustedes. Amén. Dice también los abominables. ¿Qué es abominación al Señor? ¿Qué es algo abominable? Alguien que es tibio. ¿Recuerdan la palabra esta que dice? Por cuanto no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Entonces debemos dejar de ser una iglesia tibia. O estamos o no estamos en el Señor, o voy nada más pues el Señor quiere un compromiso de verdad. Y si no lo quieres hacer, estás siendo un cobarde. Perdón que lo diga, hermanito, te había dicho que no traía como que muchas promesas. Pero es que es la verdad. Y yo decía al principio de semana, Señor, ¿a poco voy a hablar de esto? Pero de verdad mi mente estuvo en blanco y le pedí mucho al Señor y no hubo otro mensaje más que este. De decir, hermanos, tenemos que escapar del infierno, no de rogarle al Señor, como decía David, líbrame del Seol. No dejes mi alma en el Seol, ayúdame. Porque dice, 1 Corintios capítulo 6, vamos a leer. Primera Corintios 6, del 9 al 11.
Amén. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Amén. Dice que esto éramos algunos. Si nos identificamos con algo entonces, porque entonces la palabra es para todos. Y si nadie se identifica, pues hermano, usted ya tiene el cielo ganado, no se preocupe en ir en ese lugar. Pero sí tenemos la esperanza de ir a Dios primero. Les decía, quiero hacer este comentario porque esto ya lo había escrito. Y aquí dice que ni los estafadores. Y en mi trabajo hace unas horas pasó algo así, les voy a contar algo como testimonio. Tenía que hacer un pago, pero la persona que me hizo la nota estaba mal en sus cuentas y había cierta cantidad de menos. Fíjese como si yo hubiese dejado eso y ahorita les estuviera predicando, ¿no? Yo le dije a la persona, no es que tu cuenta está mal, yo hice la cuenta, yo mismo la corregí y le pagué esa notita. Pero ¿qué sería de mí entonces ahora que le estuviese predicando que los estafadores, si yo viendo que la persona tuvo un error, no, pues ya para mi bolsa, ¿no? Nadie vio, yo ni hice la cuenta. Pude haber dicho, no, pues no pasa nada. Pero el pecado estaba en mí. Sí. El error fue de la persona. Pude haberme dado la vuelta y me iba, pero no. El pecado estaría en mí. Y no soy un santo, hermano, que híjole, ya tengo una aureola aquí y todo eso. ¿Por qué? Porque estamos en la misma situación todos. Todos. ¿Por qué? Porque personas incluso que no saben de Dios lo han hecho conmigo y me han dicho, te equivocaste. Amén. Pero aquí no es el tema. Aquí el tema es que nos identificamos con algo. Amén. Pero que exista esa esperanza de que no por ser cualquier de estas cosas ya tengamos, porque ya estamos perdidos. Sí hay una esperanza, no hay palabras de motivación, pero te quiero decir, hermano, la esperanza que está en Cristo y que la vamos a ver. Amén. Entonces ese es el destino de cualquier cosa que no está dentro de la voluntad de Dios. Ven cuántas citas leímos. Escoja la que sea, el Seol, el Hades, el infierno, el horno de fuego, el lugar de tormento, la que sea, la que se le haga más fea para que se espante y no quiera ir ahí. Amén. Pero de verdad tenemos que tener eso presente. Claro que cuando se ama más al Señor, ya no importa más lo demás. ¿Por qué? Porque la esperanza está en ti de que serás salvo y no tendrás temor, serás valiente porque amas al Señor. Pero cuidado si no hay esto, porque entonces tendrás temor de dónde vas. ¿Y qué pasa cuando se empieza a apagar eso? Que también se empieza a olvidar. Es como, por ejemplo, cuando algún delincuente, algún ladrón, algún mafioso vive su vida todo el tiempo así y pasan los años y nunca lo atrapa la policía ni nada de eso. ¿Qué piensan en su corazón? Nada, a mí no me agarran. Yo ya la libré, así ando, no pasa nada, a mí no me hacen nada. Y de repente, ¡zas! Pero bueno, vamos a leer 2 de Pedro, capítulo 2.
Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos del 4 al 22. Amén. Dice, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos. Perdón, hermanos, creo que me equivoqué. Santo Dios, perdón. Sí, perdón. ¿Ya ve? Les digo que no me dicen desde que empiezo. Con razón, yo también estaba como que ahí. Esa es otra prédica. Segunda de Pedro, ahora sí ya. Sí, ahora sí ya. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos del 4 al 22. La primera fue 1 Corintios 6, 9 al 11. Sí, ya decía, ¿qué les voy a decir de esto? Dice la palabra de Dios: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si no condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Sí vamos teniendo esa esperanza ahora, ¿verdad? Amén. De lo que somos, y ahora dice el Señor otra cosa. Y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian al señorío, el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aun mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio y no se sacian de pecar. Seducen a las almas inconstantes. Tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto
y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad, y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. ¿Ven cómo el Señor siempre da la recompensa? Siempre se tiene como una paga por la actitud, independientemente incluso de Balaam, el profeta Balaam. O sea, era un profeta. ¿Qué nos esperamos nosotros? Bueno, dice la palabra de Dios. ¿Cuál era el 18? Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían oído de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Y eso, la lectura es porque nosotros somos los que estamos ya en el camino. Y como sabemos la verdad, nuestra conducta debe ser diferente. Nuestro pensamiento, nuestra actitud, todo conforme a la voluntad del Señor, porque le conocimos. ¿Qué dice el 21? Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. ¿Por qué? Porque de todos estos lugares, que es uno solo, estos sinónimos que dimos, es uno solo, y esa es la paga. Esa es la paga. ¿Pero qué? La muerte llega primero, la muerte espiritual. Por eso dice el 22, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Que nosotros, como ya somos lavados en esa sangre que fue derramada en aquel sacrificio, volvamos otra vez a aquello que nos había dañado. Es una más de que cuando se tiene salvación se puede perder. Se puede perder. Si ya el Señor nos trajo hasta este lugar, ya el Señor nos lavó. ¿Qué dice la alabanza? Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. El Señor no nos trajo hasta aquí. Así que tenemos que hacer más, hermanos. Más. Vamos a leer Mateo 5:29. Mateo 5, 29 y 30. Amén. Dice la palabra de Dios: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y que no todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Dice el 30, y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y que no todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Amén. Amén. Entonces, si algo nos está poniendo el pie, tenemos que hacer algo. No vas a agarrar la cuchara y te vas a sacar el ojo, hermano, sino que dice la Biblia que el ojo no se cansa de ver. Amén. Tu ojo quiere ver. Hay más partes, pero en esta solamente tomé esta. El ojo quiere ver, quiere alimentarse.
de lo que sea, menos de la palabra de Dios. Y si te es ocasión de caer, pues no importa que tu ojo quiera seguir viendo lo que tú ves con tus ojos. ¿A qué me refiero? Pues no sé, allá afuera, tanto hombres como mujeres, pues los ojos se quieren llenar de lo que ven allá afuera. ¿Sí? Hemos hablado mucho de lo que hay en las redes sociales, televisión, películas. Tu ojo quiere ver, pero que no importe lo que quiera ver tu ojo. Tú te vas a someter a las cosas de Dios. Te vas a someter al Señor. ¿Por qué? Porque esas cosas te pueden llevar al infierno. Aquí lo dice, no lo digo yo. Y de que seas echado en el infierno por causa de lo que tu ojo ve, pues mejor que mi ojo no vea eso. Bueno, solamente es una característica, hay muchísimas más. Amén. 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 Vamos a leer. Esto ya lo leímos. Entonces, hermanos, ahora sí ya vamos a unir como que los dos puntos de lo del infierno, que ya lo hablamos, que buscamos que el Señor nos libre de eso. Amén. Y que también el sacrificio que hizo el Señor lo tenemos que tomar más en cuenta. Porque solamente es eso. Podremos ser librados si nosotros tomamos en cuenta eso. Amén. Porque era un anuncio, un plan. Vamos a leer Isaías 53. Isaías 53 del 1 al 12. Amén. Dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Hermanos, ¿por qué sigue hablando en plural? Ahora sí, con aquello que nos identificamos, que les había leído, que leímos, tiene una consecuencia. Todo eso con lo que nos identificamos y leímos en la misma palabra de Dios tenía una consecuencia y una paga, y la paga la merecíamos cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros, y no era cualquier paga. La paga era ser lanzados al lago de fuego. Eso es. ¿Por qué tenemos que otra vez nosotros como pueblo de Dios siempre les predicamos esto a la gente del mundo? Pero tenemos que hacerlo para nosotros también, que no se nos olvide. Porque vamos y les predicamos allá afuera y les decimos: es que mira, te vas al infierno, y hablamos de tú, para él, o para ella, a quien le hablemos de la palabra de Dios. Y olvidamos que también sigue siendo para nosotros. Por eso tenía que ser este mensaje, para que no se nos olvide que no estamos exentos de nada de esto. Seguimos, y aún es más para nosotros. Y que todo eso, lo que hicimos, tiene una consecuencia, una paga. Amén. Dice el 4: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Cuando tú, hermano, dices amén, ¿por qué? Porque siento la confianza de que soy salvo, de que el Señor me perdonó. No la sufriste tú. Esa paz que el Señor te da, tiene un precio, y ya lo pagaron por ti. Esa confianza con la que dices gloria a Dios y gracias a Dios, tiene un precio. Porque en mi vida había muchas pagas,
¿Y cómo le agradezco a Dios esto de decir, Señor, soy salvo? Esa seguridad que el Señor nos da a cada uno de decir, si vinieres hoy, Señor, creo que me voy. Yo creo que me voy porque me has redimido, porque me has perdonado y siento su perdón. Que lo que yo debía por mis pecados, puedo decir que lo pagaste. Y lo sigues pagando porque me sigo equivocando todos los días. Me sigo equivocando, sigo pensando mal, sigo hablando mal, sigo siendo tan... No soy nada de lo que yo me pudiese exaltar de algo. Porque somos iguales todos. Dice el 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Estaba cargando ese pecado. Estaba llevando tu consecuencia, hermanito. Estaba pagando tu factura para que podamos hoy decir, soy salvo. Para que podamos hoy decir, yo soy un hijo de Dios. Para que puedas estar aquí, sentir paz y esperanza. El Todopoderoso, ¿quién? El mismo Dios estaba sufriendo tu paga. Amén. Honra y gloria para él. Amén. Amén, gloria. Amén. Dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Eso es amor. Que no se quejó, no dijo nada. No dijo nada. Y uno puede decir a veces, pero él tiene la culpa, él de que yo haya hecho eso, él tiene la culpa, y siempre nos estamos defendiendo y excusando. Siempre lo hacemos y lo seguimos haciendo. Estamos aquí, estamos allá y siempre hay pretextos para excusarnos de nuestros errores. Siempre los hay. Él no. Así es el Dios que te redimió, hermano. Enmudeció. Dice, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. ¿Merecía morir por mí? ¿Merecía morir por ti? No. Ese es el mayor acto de amor. Puso su vida por sus amigos. Amén. Dice, con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Pero dice la palabra de Dios que Jehová no da su gloria a nadie. ¿Por qué? Porque Él mismo iba a recibir toda la gloria. Era para Él. Era para Él. Si ignoras las escrituras de todo eso, de verdad vas a pensar que era alguien más. Erráis ignorando las escrituras, dice la palabra de Dios. Dice el 11, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida y hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Nos vino a dar el ejemplo del único ser que podía hacerlo. El único ser que nos podía librar de nuestra paga, que era ese tormento eterno, ese infierno. Lo hizo porque te ama, porque te ama. Que no ignores, hermano, ese momento. ¿Por qué? Porque se humilló a sí mismo, porque la palabra de Dios dice que no se aferró a toda su gloria. Vamos a leerlo en Filipenses capítulo 2.
Filipenses 2, de 5 al 11. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, o sea, Cristo Jesús ya estaba, hermano, no vino a nacer en esa Navidad, ya estaba, pero hubo un sentir de amor para nosotros, el cual siendo en forma de Dios, ¿por qué? Porque estaba siendo Dios. No había 2, 3 dioses allá arriba. Dice que el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Como dice, a sí mismo. Se humilló a sí mismo. Que entiendan aquellos que piensan que envió a un hijo. Solo era una manifestación, una forma de que entendiese el pueblo. Era una forma de que entendiese cómo se declararía en ese momento Jesús: yo soy el Todopoderoso, si así le crucificaron. Dice que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. Amén. Amén. Dios no da la gloria a nadie más. Era para Él. De Él es la gloria. Para que en el nombre de Jesús, es el nombre que nos reveló. Por eso cuando dirigimos nuestra oración al Padre, decimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y se humilló. ¿Por qué? Porque aquel que moría en un madero era maldito. Y la gente se llena de crucifijos y se cuelga su crucifijo de madera y hace tantas cosas. Y pues no, el que moría en una cruz era maldito. Vamos a leerlo en Deuteronomio 21. Deuteronomio 21. ...22 y 23... Amén. Dice la palabra de Dios: si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte, y lo hacéis morir, y lo colgaréis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Amén. No lo dije yo, lo decía la palabra de Dios y se cumplió. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estaba llevando nuestro pecado ahí, hermano. Dice el 22, era un crimen digno de muerte. Entonces todo nuestro pecado era digno de muerte, es digno de muerte. Y dio la vida por sus amigos. Amén. El Dios Todopoderoso se humilló a llevar esa maldición por tener nuestro pecado. Amén. Amén. Y sabes, hermano, no te voy a hablar de las 7 palabras y eso, aunque los que tienen mucha razón, los que hablan de eso, de las 7 palabras que mencionó en la cruz. Solamente te quiero dar algunas citas, hermano, donde se confirma o ya estaba profetizado incluso lo que hablaba. Amén. Bueno, vamos a leer Mateo 27, 46. Sí, porque si empezamos con las 7 palabras, pues
Eso es lo que hacen comúnmente en la Semana Santa y todo eso. Mateo 27, 46. Esto es como nada más una añadidura, hermano. O sea, Mateo 27, 46. Amén. Cuando Él estaba en la cruz, dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Amén. Porque la divinidad del Señor, Él es santo. No hay comunión entre lo santo y lo profano. Y en su manifestación de hombre estaba cargando tu pecado y Él apartó su santidad. Pero Jesús no esperó respuesta, pues Él lo sabía. Y pronunció las palabras del Salmo 22:1. Vamos a leerlo. Amén. Es en el Salmo de David. Vamos a entender un poquito por qué David era conforme al corazón de Jehová. Amén. Salmo 22:1. Dice la palabra del Señor: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Obviamente ahí Jesús les digo, no esperaba respuesta porque Él sabía todo. Pero pronunciaba estas mismas palabras. Y hay otros hechos también, que esto le digo que es algo nada más añadido. Ahorita continuamos con lo demás, que en el Salmo 122 se confirmaban estas profecías. Otra vez Mateo 27, vamos a regresar 2 veces más para que no lo pierdan. Y también vamos a regresar al Salmo 22. Mateo 27, 39. Mateo 27, 39. Amén. Dice la palabra de Dios, y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza. Los que pasaban ahí. También David decía algo así. Vamos a regresar a Salmo 22, 7. Salmo 22, 7. ¿Lo tenemos? Sí, Salmo 22, 7. Es que se cumplía la palabra del Señor. Amén. Dice, todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele él, puesto que en él se complacía. Amén. Todas estas palabras que decía Jesús en la cruz simplemente se estaban confirmando, incluso con lo que pasaba en su alrededor. Se confirmaba. También cuando dice bueno, no nos vamos a ver ahí, también el Salmo 22, 16 al 18. Salmo 22, 16 al 18. Dice, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Perforaron sus manos y sus pies. Dice, contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Amén. Esto también pasó
cuando Jesús estaba ahí. Es que quiero recalcar todas estas cosas que pasaron, todo lo que el Señor Dios Todopoderoso tuvo que sufrir, que incluso se burlaban de Él cuando Él estaba ahí. Soportó burlas, las cuales nosotros somos los que deberíamos de haber sufrido esto. Amén. Bueno, solo una más de esas. Vamos a leer Lucas 23, 46. Amén. Amén. Lucas 23, 46 dice: Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Se cumplió también lo que dice el Salmo 31:5. Salmo 31:5. Amén. Dice la palabra de Dios: En tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Si seguimos en esto, se cumplía nada más. Amén. Se cumplía la palabra, las palabras profetizadas. Jesús siempre estaba cumpliendo la palabra. Y claro, obviamente dan muchas prédicas de las palabras, estas palabras. Siempre las dan, ya parecen rezo. Pero sí tienen mucha de verdad, la verdad es que sí. Pero no estamos en eso ahorita, solamente estamos en que nosotros venimos a participar de algo. Aquí dice que Él nos redimió. ¿Qué es redimir? Ahora sí, ¿alguien sabe, hermanito? Redimir es volver a comprar algo que ya fue nuestro y que se tiene que volver a comprar. Hay algunas historias de esto, pero un ejemplo más básico. Imagine que alguien va a empeñar algo. Le dan un dinero, pero después para recuperarlo ya se aumentó muchísimo. Y tiene que pagar mucho más la cantidad a veces del valor de su propiedad. Es algo parecido. Es una forma de describir la redención. ¿Por qué? Porque fuimos creados por Dios, cada uno, hijos y creaciones, todo fue creado por Dios. Pero leímos que todos nos descarriamos. Todos tomamos otro camino que no correspondía. Y el Señor, con este sacrificio, nos redimió, nos volvió a comprar. Con una sangre invaluable. Se derramó una sangre que no lo valemos. Pero su misericordia es grande, es infinito su amor por nosotros. Amén. Vamos a leer Gálatas 3:13 con ayuda de Dios. Amén. Gálatas 3:13. Perdón, hermanitos, es que mover la Biblia con una mano es un tanto difícil. Gálatas 3:13 dice la palabra del Señor:
Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito el que es colgado en un madero. Bueno, es un texto más sobre eso. Pero aquí hablamos de la redención, no estamos hablando de que Cristo nos volvió a redimir. De todo lo que la ley nos condenaba, Cristo viene a redimirnos. Y ahora nos da esa salvación. Colosenses 1. Colosenses 1, 13 y 14. Amén. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Amén. Nos redime. Vamos a leer 1 de Juan 2, del 1 al 6. Primera de Juan 2, del 1 al 6. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Todavía habla con mucho amor. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Ve que primero habla de nosotros, los que estamos dentro, y después por los del mundo? Y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Amén. Ahora, ya que unimos todos los puntos, les comento esto, hermanos. Muchos de ustedes saben que en otras congregaciones hay una, ¿cómo se puede decir? Una ceremonia donde se toma la Santa Cena. Amén. Nosotros tenemos otra cosa que es más grande. Amén. Vamos a leer 1 Corintios 11. Primera Corintios 11, del 23 al 32. Amén. Dice la palabra del Señor. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. De esto sí nos mandó el Señor. De esto sí dijo, haced memoria de esto. Dice, de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado y diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa.
Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Porque nuestra ceremonia es esto: el venir cada domingo y tomar este pan que es la palabra de Dios. Cada semana participamos de esta cena, que es venir y cenamos de la comida verdadera. No participamos de una galletita y un traguito de jugo. Esto es la comida verdadera. Y fue recordar lo que el Señor nos dijo, que el sacrificio de Cristo, lo que hizo por nosotros, que esa carne es la palabra de Dios, y nosotros la vengamos y aquí unánimes participemos de este pan. Esa es nuestra Santa Cena. Esa es la comida verdadera. Que recordemos todo el tiempo por qué el Señor hizo todo esto por nosotros. Que aún todo esto ya la mayoría lo sabe, sí, ciertamente, hermanos, pero a veces es bueno volver a recordar esto, que se nos vuelva a decir lo que Cristo hizo por nosotros. Porque a veces vivimos ya que lo tomamos muy a la ligera. Ah, sí, Cristo, la cruz. Pero no, esto es tan santo que el mismo Señor dijo: haced esto en memoria de mí. Haced esto. Amén. Pues hermanos, pues este fue el mensaje de hoy que el Señor me permitió para nosotros, para todos. ¿Alguien tiene algún